Vamos, nos fuimos. Ok, bienvenidos todos y todas. Jueves 18 de junio 2026. Me ven por acá. Saludos, colegas, a todo el país, a toda la región de nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en el camino, en el proceso. Módulo 3, en torno de la inspección fiscal. A cargo de nuestro relator del día de hoy, Juan Alberto González, ingeniero civil de la Dirección de Obras Hidráulicas. Él les va a explicar con mucha mayor propiedad que yo, evidentemente, sus credenciales. Tremenda experiencia, consultor. Ahí ustedes van a ver el nivel de la relatoría, así que se las recomiendo, por favor, muy atentos, alerta con lo que va a suceder. Hay harto tema, hay harto conocimiento, hay harto expertise de Juan Alberto, así que le agradezco, colega, por estar nuevamente acá, como siempre, alineado, siempre disponible y siempre con voluntad y vocación de compartir lo que él sabe con nuestros colegas. A nivel nacional también, un abrazo gigante, que sea una excelente jornada, la de hoy y mañana, ¿ok? Hoy y mañana tenemos clases, ya de cara a lo que viene, ya se cierra el curso 1 el 8 de julio con nuestro examen vía plataforma aula virtual, ¿no? Bueno, vía link, mejor dicho, vía link sincrónico va a ser el examen, así que eso, por mi parte, cualquier cosa, manden los correos, estamos ahí con Cristian, ¿cierto? Respondiendo a las inquietudes, dudas que tengan, así que ahí estamos, ¿vale? El material ya ustedes saben, está perdón, en aula virtual para que lo descarguen, así va a ser siempre la dinámica, así que éxito. Venga Juan Alberto, por favor. Bienvenido, mil gracias. Cuando usted quiera, yo voy a bajar esta presentación, que esté contexto, y voy a colocar la presentación ya para estar en materia. Cuando usted quiera. ¿O no? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bien, primero hacer una corrección. No soy funcionario de la debate. Soy ex funcionario de la debate. Para mí lo es. Me acogí a retiro voluntario el año 2023, pero sigo participando en la academia, digamos, por ese amor al servicio público. Voy, vamos al tiro. Vamos. Take it easy. Bien, esperamos un poquito. Ahora sí, mi niño, yo creo, ahí. El módulo que nosotros tenemos se llama En torno a la inspección fiscal. Curiosamente, este fue un módulo que fue el único que no tenía una pauta de desarrollo cuando partió la Academia de Obras Públicas. Yo formo parte de los profesores que están desde la primera edición que se hizo este curso en 2010. Y cuando se hizo el curso, se contrató una empresa externa que generó toda una temática por módulo, por los módulos que comenzaron. Y el entorno no tenía, entonces, además era concursable, había que concursar para pertenecer, digamos, tratar de quedar como docente dentro de cada módulo. Tuve la suerte de quedé en el módulo en torno de la inspección fiscal y cuando les dije cuál era la temática, me dijeron, no, la temática la tienes que crear. Dicho eso, me puse a googlear en esa época sobre el torno a la inspección fiscal. La inspección fiscal, ustedes saben que creo que casi en el Ministerio de Obras Públicas, como concepto... Tome, por favor, perdón, calma. Ya, aquí soy muy corto. Por lo tanto, era bien complejo. Y mi deformación, como era profesor en las áreas de evaluación de proyectos y en las áreas de planificación, me hizo pensar cómo podría abordar este tema. Y lo que pensé fue lo siguiente. La inspección fiscal, mira, como inspector fiscal o como la inspección fiscal, que con, digamos, con su asesoría y un equipo, en general tiene como tres áreas importantes o tres componentes. Uno son las áreas temáticas que uno tiene que ver. Y en las áreas temáticas, mi formación como decía, evaluación de proyectos, yo me acordaba de las viabilidades específicas, cómo se evalúan los proyectos, que mirarlo de todas las perspectivas. Y un poco fue la lógica que yo ocupé. Yo dije, la inspección fiscal también tiene que apelar a esto, porque es la manera en que se estudia los proyectos, las inversiones y todos sus componentes que gravitan durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, tendrían que ser pertinentes a los contratos. Y me quedé con esa idea. También estaba el concepto de actores relevantes, los stakeholders, que estaban tan de moda el concepto. También es otra área importante, porque son las personas y las instituciones que gravitan y que te acompañen durante todo el desarrollo de los proyectos, planes o programas. Y desde esa perspectiva empecé a enfocar ¿cómo se llama? El módulo desde la perspectiva temática. Y creé un módulo, o sea, una presentación introductoria para el curso
que es la que vamos a ver ahora. Oye, Vamos, tranquilo. Ahora sí. Vamos. ya. Entonces, si uno va a la raya, ¿no es cierto? Y ve que lo que es entorno, se habla de ambiente físico y lo que rodea a alguien o algo. Entonces yo lo enfoqué por el que rodea a algo. Quiero que este algo esté ente, que es la inspección fiscal. Desde el punto de vista, ahora, del inspector fiscal, acudimos a una guía que existe de la EGOP y que definía que el inspector fiscal era un funcionario profesional que estaba nombrado en forma competente y se le ha encargado de velar por una correcta ejecución de una obra de estudio. Ahí hago una corrección porque en realidad no es tanto así, es un contrato sobre una obra o un estudio. Uno vela por el contrato y en general por el cumplimiento de un contrato. Ahí tiene funciones. Aquí es donde James me tendrías que estar ayudando. Por favor, eso en azulito, pínchamelo con el entero. De inmediato, vamos. Entonces estas funciones en general son velar por un estricto cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante la aplicación del contrato, y yo diría que desde manteniendo literal lo que dice. Invertiría una cosa, ¿no es cierto? Uno vela por el cumplimiento del contrato y como restricción tiene el cumplimiento de los objetivos. Después... Bueno, eso quería, déjame hacer una precisión para que nadie se confunda. Que no ha pasado anteriormente. Mi querido colega, le voy a hacer un comentario muy breve. Esta presentación de hipervínculos, ¿se entiende? Entonces, Juan Alberto, apretamos función y salta la lámina donde está la descripción del ítem, ¿no? Función. Nosotros subimos un PDF, entonces la vamos a subir en PDF. Para que ustedes también puedan trabajar así, la vamos a subir un par de minutos para estar disponible, ¿vale? Para que entiendan la dinámica con Alberto, porque la función y saltamos a la lámina 4 y después vamos a volver, ¿me entiendes? Perfecto, gracias. Y tiene las flechitas para Sí, para volver. Así es. Ya, perfecto. Gracias, James. Gracias a ti. Hablar entonces, ahora desglosando un poco, vigilar, supervisar y controlar el trabajo social del contrato. Habla también de mantener actualizada permanentemente la documentación y registro, revisar y aprobar y firmar estados de pago y una serie de cosas más. Vuelve por ti. Bueno. Y bueno, la inspección fiscal, que es, digamos, el equipo profesional que puede ser interno o también una contratación externa a través de una empresa, ¿no es cierto? También es ahí dice funcionario, está pensado en esa lógica, no como empresa externa, porque las empresas externas no son funcionarios. Y son los encargados de apoyar y están, digamos, alineados en la misma línea de lo que habíamos dicho anteriormente. Bien, otra cosa que es súper importante, y aquí también, como les digo, mi formación en el área de evaluación de proyectos me ayudó a poder plasmar esta visión, es que los contratos ocurren durante la vida útil de lo que es un proyecto, un plano, un programa. Por lo tanto, es pertinente ir a revisar cuál es la vida útil o sea, el ciclo de vida de un proyecto. Tenemos primero una gran fase que es un grupo que se le denomina ex ante, ¿no es cierto? Que es la fase preinversionaria, que toda esta componente, toda esta componente que está acá. Esta es la fase preinversionaria. Aquí es donde se hacen todos los estudios pertinentes. No es necesario hacerlos todos, depende de las características de los proyectos, pero llegamos a la última etapa de esa fase y aquí es donde se toma la decisión de invertir o no. Por lo tanto, y ojo, porque muchos se confunden, el diseño definitivo está en la fase cuando ya está la decisión de ejecutar la obra, ya está tomada. Por eso es tan importante hacer muy bien esta preinversión, porque muchas veces se termina, por ejemplo, evaluando un proyecto en fase de diseño que no corresponde, porque aquí ya la decisión debería estar tomada. Entonces, aquí tenemos que esta es otra fase, la fase de inversión, donde ya las decisiones fueron tomadas a través de esta última etapa que era la factibilidad, y ahí tenemos el diseño y la ejecución de las obras. Esto es re importante entenderlo, sobre todo para aquellas obras que son concesionadas,
Porque, por ejemplo, en la DOH había una modalidad en que nosotros llegábamos hasta la factibilidad solamente cuando se dan a concesiones, el diseño queda radicado, digamos, en el organismo de concesiones, en esa entidad, y no aquí lo que era la DOH. Ahí hay, por eso es súper importante entender todo esto, y ahí aparecen problemas, digamos, desde el punto de vista de las formas de estudiar los proyectos y las competencias que se pueden haber también presentes. O sea, parece que no hay algo. Okay. Ah. Bien, finalmente tenemos nosotros la fase de operación, donde tenemos puesta en marcha, operación plena y abandono y desmantelamiento. Bueno, en todo este ciclo de vida, yo puedo tener contratos. Por lo tanto, en cada uno de esos contratos hay un inspector. Hay inspectores fiscales de la operación de la obra, hay inspectores fiscales en el diseño, construcción de la obra, hay inspectores fiscales en los estudios de prefactibilidad. Entonces, eso es algo re importante porque uno, si se va al espíritu de lo que es el comienzo del Ministerio de Obras Públicas en su quehacer, ¿no es cierto?, a través de la ley 15.840 de 1934, en que se les indica, ¿no es cierto?, que es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, es decir, planificación, el estudio, toda la preinversión, ¿no es cierto?, la proyección, que vendría a ser el diseño, la construcción, que es la ejecución de la obra, y la conservación y explotación que está acá. O sea, el ciclo de vida está plasmado en la propia ley del DFL 15.840, donde se definen las facultades y la misión que tiene, por decirlo en términos modernos, el Ministerio de Obras Públicas. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es algo importante. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor son inspectores o van a ser inspectores de ejecuciones de obra y algunos van a estar en las áreas de estudio. A veces uno tiende a pensar que la cantidad de plata que está involucrada en el contrato le otorga la importancia al proyecto. Y ahí hay un peligro. Yo creo, y el peligro primero es que esa importancia a veces rompe esa sinergia que tienen que ver en los equipos que trabajan tanto en el área preinversional como en el área inversional, es decir, cuando se ejecutan las obras y ya está tomada la decisión. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta un proyecto que está mal planificado, el Estado se empobrece, no se enriquece. Entonces puede quedar muy bonito los hormigones, puede quedar muy bonito todos los diseños que yo tengo de su enterradura, todo lo que yo quiera, pero resulta que la serviciabilidad, que al final el fin último de la obra, no es la que el Estado o lo que el país necesita. Y eso es importante entenderlo, que estas dos, ¿cómo se llama?, grandes fases son re importantes. En esta, quizás no es mucho los recursos económicos que se invierten, pero aquí es donde está la toma de decisión, y está la decisión si le sirve al país o no le sirve al país. Y ahí está que, por ejemplo, muchas cosas que son los errores que se cometen aquí podrían ser subsidiados y contribuidos por la experiencia que tiene la gente de esta área. Por ejemplo, los precios. En los precios siempre nos equivocamos nosotros en la evaluación económica, porque los precios responden a muchas cosas. Por ejemplo, hay un proverbio que dice que cuando estornuda el área minera, se refiere a toda la destilería del país. Y eso significa que la importancia que tiene cuando, por ejemplo, bajan la cantidad de proyectos o suben la cantidad de proyectos en el área de minería, cambian los precios en todo lo que es el accionar del MOP a lo largo del Chile. Porque son las mismas empresas a veces que están construyéndole a ambos. Por lo tanto, los precios, como se mueven con la oferta y la demanda, entonces si hay más demanda, se modifican los precios. Y si hay menos demanda, también se modifican los precios. Por lo tanto, la minería chilena, que es una importante componente de la ingeniería, de demanda de ingeniería, genera ese tipo de efectos. Por lo tanto, aquí hay una reflexión en que estos dos equipos deben trabajar en forma, digamos, mancomunada, unida, de tal manera de poder hacer una mejor impresión. Y después, ojo, cuando yo tengo la inversión
y estoy construyendo o haciendo el diseño definitivo, también es necesario que estos equipos sigan construyendo. Por ejemplo, en las construcciones de obra hay modificaciones al diseño original. Y aquí aparece nuevamente este equipo trabajando y ayudando a esta área. Por lo tanto, eso es la primera reflexión. Bien, siguiendo con esta idea, ya nosotros vimos un poco el tema del ciclo de vida, ahora un poco una reflexión con respecto a los actores relevantes. En esto parece que no tiene manito así, que no está vinculado, tiene el mismo color azul, pero Claro. aquí aparece un concepto que quiero que lo retengan, que lo voy a estar ocupando durante toda la presentación, que es en realidad en varias presentaciones, el PPT, que significa proyectos, planes y programas. Después vamos a ver qué significa cada uno de esos. Y este término de los actores relevantes, que ya todos ustedes lo conocen por la participación ciudadana, los stakeholders, que se les denomina también, y aparece el grado de importancia que estos tienen dentro de lo que es el proyecto. Uno puede buscar estos actores relevantes de esta manera, buscarlos, por ejemplo, relacionados con la oferta del bien o del servicio, buscarlos relacionados con la demanda del bien, relacionados con los proveedores del plan, programa o proyecto, relacionado con la institucionalidad de este PPP y relacionado con otras categorías. Esa es la forma en que uno lo puede ver. También se encuentran algunas metodologías, por ejemplo, como el marco lógico, que son metodologías internacionales de planificación y gestión de planes y programas, donde uno puede ver, por ejemplo, que existe esta matriz que se llama la matriz de involucrados, que tiene grupos, intereses, problemas recibidos, algún día la van a ver si participan de estas metodologías, recursos y mandatos, estado de la fuerza. De esta manera se ordena todo el cuadro de lo que son los actores relevantes y se van poniendo signos si estos actores relevantes, digamos, apoyan o se oponen al proyecto. Aquí, por ejemplo, apoyan mucho al proyecto. Eso significa, si tienen dos signos negativos, es que se oponen mucho al proyecto. Si hubieran visto, por ejemplo, estos cuadros que están en algún tipo de proyecto, ustedes con esto pueden ver al tiro en qué parada está cada uno de los grupos. Con esto queda muy bien descrito. También hay otras formas que, por ejemplo, uno puede encontrar a través de las encuestas que participan, ahí quedan en los trabajos que hace también los PAC, quedan plasmados estos involucrados, y uno puede configurar su matriz de involucrados para cada proyecto en que uno le toque ejercer esta inspección fiscal. Bien, ahora nos vamos directamente a los entornos, como les decía yo, estas áreas temáticas. ¿Sí? Cuando uno evalúa un proyecto, uno lo tiene que evaluar a través de estas viabilidades específicas y uno refunde algunas cosas. Por ejemplo, la administrativa, la parte administrativa y legal la deja en un solo grupo, como está ahí. La parte técnica, la parte financiera, económica, aquí a veces la gente se confunde, pero vamos a hacer una separación, aquí se le denomina, por lo menos en el Estado, esta separación que tenemos acá. La parte social, ambiental, y aparecen ahora algunas partes como la política y cultural, que si bien no están en la evaluación del proyecto, yo la quise incluir en un comienzo porque esta, por ejemplo, es asimilada por la parte ambiental y esta otra aparece en toda la componente, está involucrada como una capa. Digamos, Por favor, comuníquele, ¿está listo el material arriba por si acaso para que Claro. lo quieran descargar? Me comunica James que ya subió esta PPT En formato PowerPoint. PPTX. Aquí se saltó mucho. ¿Puede volver? ¿Dónde estábamos? En las áreas. Al comienzo, Comienzo. Oye, spoiler. Ya. Entonces, vamos a ir aquí. Tú me tienes que ayudar aquí. Todos estos están con vínculos. Aprieta las flechitas rojas. Entonces vamos a revisar cada una de ellas para entender un poco cuáles son las cosas que se pueden englobar en esa área. Primero, miramos la parte administrativa legal y lo que primero que podemos ver es que existe un marco normativo legal propio asociado a la institucionalidad. Por ejemplo,
Tenemos reglamentos de consultores, reglamentos de contratistas, tenemos reglamentos para los contratos tipo servicio. Entonces, eso forma parte de esta área. Además, también existe un marco normativo y reglamento propio desarrollado para el proyecto que nosotros, donde va a ejercer la inspección fiscal. Son bases administrativas, términos de referencia, etcétera, ¿cierto? También tenemos un marco normativo asociado a la institucionalidad transversal que nos rige. Temas de la DIPRES, del MD, ahí está MDS, ahora le falta una F, una PPT, me falta actualizarla. El MOB, Contraloría, Ceremi, los GORE, cuando son proyectos con financiamiento regional, también tenemos. Entonces, también está esa normativa. Por ejemplo, los GORE exigen ciertos reportes periódicos que son distintos a los que se piden en otras carteras. Después, además, las resoluciones, convenios, actas y otros documentos que se van generando durante el ejercicio de la inspección fiscal también constituyen marco administrativo legal, aunque involucren aspectos técnicos, pero la formalidad que hay en el marco administrativo legal. Vuelve por sí. Ahora vamos al técnico. En el entorno técnico, ¿no es cierto?, nosotros podemos al tiro, para entender la parte técnica de cualquier entidad, uno se tiene que ir a la misión de la entidad. ¿Por qué? Porque en la misión lo que tiene que estar plasmado es qué hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Y ahí aparece inmediatamente definido algunos aspectos técnicos. Entonces, aquí si nosotros miramos ojo, que esta es la misión 2008. Yo lo ocupo porque metodológicamente lo hice. Esta diapo la hice en la época en que era vigente, pero les coloco aquí la que estaba vigente por lo menos hasta el año pasado, que era la 2025, la tengo acá. Pero para efectos, digamos, docentes, esta me sirve porque ya la tengo estructurada de una forma en que la vamos a ver. Entonces, era proveer al país de servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio de las personas, la edificación pública, cumplimiento de estándar, servicios, la calidad, bla, bla. Esto lo pueden leer ustedes. Y ahora le vamos a dar una mirada distinta. Avanza ahí con la flechita. Lo vamos a mirar nosotros como si estuviéramos en una clase de investigación operativa, buscando una función objetivo y restricciones. Entonces, si miramos eso, nuestra función objetiva a maximizar, ¿no es cierto?, en este caso, es la provisión del servicio de infraestructura para la conectividad, edificación pública y aprovechamiento de los recursos hídricos y protección. Y estas son las restricciones. Este es el sujeto A: cumplimiento de estándares de servicio, calidad de obra, cuidado de recursos hídricos y medio ambiente, desarrollo sustentable, competitividad del país, equidad, calidad e igualdad de oportunidad de las personas. Entonces, aquí les queda súper claro cómo, qué es lo que hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Eso. Ahora vamos al financiero. Bien, como les decía, el financiero nosotros vamos a denominar dónde es la fuente de recursos y la disponibilidad a través del tiempo. Es decir, de dónde salen los recursos y cómo se distribuyen, le vamos a denominar como el área financiera. Aspecto relevante es que en general esta distribución presupuestaria no es menor. Por ejemplo, está vinculado a nuestros fondos, los cumplimientos de caja, las desviaciones, cumplimientos de las metas. Cuando termina el año, lamentablemente uno de los indicadores de estrella es cuánto se ha gastado y la efectividad que tuvo en el cumplimiento de la caja. No debería ser así. No me gusta mucho ese indicador. Pero es un indicador que tiene que ver, digamos, cómo se valoran los equipos de trabajo, tanto mensual como anualmente. Y son los que tienen mucha relación con los bonos que están implícitos en nuestro sueldo. Bien, por eso les digo, las desviaciones de caja, todo ese tipo de cosas, son aspectos que el inspector fiscal tiene que estar, ¿cómo se llama?, atento, porque tienen impacto. Y los impactos de los sueldos, vaya que sí traen problemas. Cuando todo un servicio tiene un bono de menor categoría que lo que había tenido en las temporadas anteriores, producto de que hubo algún centro de responsabilidad específico que no cumplió las cajas comprometidas, bueno, ahí es un problema. También está en algunas áreas, los que son de la DOH me pueden entender un poquito,
creo que es la única tipología donde los beneficiarios tienen que devolver parte de las inversiones que se han hecho en su obra. La ley 1123 obliga a que los beneficiarios tienen que devolver en un plazo de 25 años un porcentaje de la inversión. Por lo tanto, ahí aparece también un tema financiero, porque hay que calcular esa distribución a lo largo de los 25 años, cuáles son, cuántos son los montos que tienen que ir pagando, etc. También hay una especie también de evaluación financiera que es propia del servicio, que es la disposición y capacidad de pago que tienen ellos cuando se están haciendo los estudios preinversionales. Entonces, esta es una diferencia que tiene la DOH, no sé si alguien de otro servicio puede decirme si la tiene, es decir, que los usuarios pagan, devuelven parte de la inversión. No sé, Sí, tú puedes preguntar en región también. No, si no no estoy sé, preguntando eso. abierto. Vamos, colega, vamos. pero bueno, sigamos. Al final de la exposición vamos a ofrecer la palabra para que hagamos preguntas y cualquier duda la van anotando y las vamos a responder. Seguimos con el económico ahora. Entonces, desde la perspectiva económica, nosotros tenemos un costo económico, ¿no es cierto? Ya sea en un estudio o en una ejecución de obra. También tenemos el valor presente neto durante toda ¿cómo se llama? La preinversión, que es la cara económica de la viabilidad que nos pide, nos exige el MDSF para seguir avanzando y obtener los RS y así avanzar, digamos, en la cadena de valor de los proyectos. Está el beneficio-costo también, el flujo de caja, que también es una perspectiva económica. Así que eso es lo que nosotros denominamos como el área económica. Después vamos a ver con más detalle cada una de estas. Pero, Cristian, ¿puedes poner la página principal? por favor. ¿Se escucha bien ahí? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Se escucha bien? Vamos, levante la manito. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ojo con lo que les señalaba yo al inicio del proceso, ¿no? Pueden ser variables que no están bajo nuestro control, otras sí, evidentemente. Por eso les pregunto, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Ahí, chequeen su audio ahí en su equipo, qué sé yo. Los colegas me están levantando los deditos que se escucha bien, ¿ok? Vamos. Ya, ok. Creo que a ti te suena más fuerte yo. Dale nomás. Está todo bien. Estamos ahora al social, ¿no? Sí. Bien, desde el punto de vista social, Ahí sí. desde el punto de vista social, partimos al tiro pensando que cualquier plan, programa o proyecto de infraestructura pública tiene un impacto social. Primero, uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ya hay un impacto social, pero este impacto puede ser positivo o negativo, desde la perspectiva que no solo uno impacta con los beneficios del proyecto, sino que también con los costos del proyecto. Y ahí aparecen otros grupos involucrados. Y, por lo tanto, eso fue lo que hizo que en algún momento de la historia, en la gestión de los proyectos, apareciera esta componente que es la participación ciudadana, que vino para quedarse hace mucho tiempo, y que es muy importante para que los proyectos incorporen la visión de los futuros usuarios, porque cuando los usuarios o futuros beneficiarios no participan, la verdad es que los proyectos en general no resultan bien. Ustedes saben, por ejemplo, tenemos grandes programas que tuvieron un fracaso por no haber hecho participar a los usuarios como el Estado de Santiago en sus primeras versiones. Y bueno, para que vamos a seguir poniendo ejemplos, pero ya queda clara la idea de este entorno social que es muy importante, la participación de los beneficiarios y también de la gente que se ve afectada por los proyectos. También tenemos el medio ambiente, donde nosotros producimos un impacto en el medio ambiente, los cuales tienen que ser identificados, cuantificados y valorados si es posible. Después vamos a ver que esto ofrece una complicación, ya que no hay mercados visibles dentro de la componente ambiental, y por lo tanto, cuando no hay mercados visibles, no hay oferta y demanda explícita, y por lo tanto no hay precio. Y cuando no hay precio, pasan a su categoría de intangibles porque no pueden ser valorados. Y ese es un problema que tienen. Por lo tanto, terminamos con medidas de mitigación que son una componente, digamos, entre comillas, no efectiva, como un parche para
o sea, compensar un poco esta incapacidad. Pero aquí hay una deuda pendiente de lo que es la economía ambiental respecto a poder cuantificar y valorar lo que son los impactos ambientales. También tenemos el tema cultural, como les decía, esto no aparece en general en las áreas de evaluación de proyectos o en las áreas también de modelos de priorización, que también usan la misma área específica. Pero sí le podemos pensar que esto se aborda actualmente con el área ambiental y social, que ha cubierto todo esto cultural. Dentro tenemos también el tema, por ejemplo, estructural, como los patrimonios históricos, culturales, esto quedan, acuérdense, en la parte de medio ambiente, cuando uno hace prospección, encuentra el huesito, tiene que todo un protocolo, declararlo, etc. Por lo tanto, y los no estructurales como las medidas de acciones culturales, por ejemplo, las prohibiciones de habitar en quebradas y ese tipo de cosas, que son medidas no estructurales, también están como un enfoque cultural. También temas relacionados sobre el tema de género, equidad, no discriminación, etnia, pueblo originario, migración, todo eso, cuando se estudian las caracterizaciones de la área de los proyectos, también queda como cultural, pero se traspasa a las caracterizaciones sociales. Bien, y finalmente vemos el tema político. Y lo primero que nosotros tenemos que reconocer que la gran mayoría de todas las iniciativas de inversión se relacionan de una forma u otra con el entorno político. Como primera aproximación, podemos decir que el inspector fiscal debe mantenerse al margen de las presiones políticas ejercidas en cualquier sentido, combinando a aquellos que las ejercen a canalizar sus inquietudes por las vías pertinentes. Esto, el inspector fiscal se ve a veces un poco agobiado de forma directa o indirecta por este tipo de actitudes, y la recomendación es que se mantengan al margen y, como les digo, canalizando estas inquietudes hacia las áreas pertinentes, que son a nivel de jefatura y son los representantes de los servicios. También existe una componente, por ejemplo, política. Hay proyectos como el puente Chacao, por ejemplo, el cual en varias administraciones se fue ofreciendo, después se fue bajando, nuevamente ofreciendo, y finalmente hoy día, después de haber pasado unas 4 o 5 administraciones, está con una base de ejecución de un 58%, vamos a decir, al mes de abril. Pero este también es un proyecto que ha sufrido mucha presión, o ha tenido mucha vinculación con el sector político. Ha sido ofrecido la campaña, ofrecido para subirlo y para bajarlo, en campañas presidenciales. Entonces, ese es un buen ejemplo, digamos. Bien, sigamos. Yo avanzo. Si nos centramos ahora en las funciones del inspector fiscal, y además superponemos que hoy día en el Estado existe una política de gestión por competencias, donde estas competencias las podemos separar en 3 áreas. Una área son las competencias cognitivas, es decir, entender la filosofía, entender los fenómenos que están gravitando en algo. Por ejemplo, cuando uno está estudiando una fórmula, puede entender, no sé, la ley de gravitación universal, cognitivamente entender esto, hacer la analogía, ¿no sé, con la parte eléctrica, la atracción, etcétera, la modelación que existía. Y también están las competencias procedimentales, es decir, poder calcular, saber cuánto vale ese G, saber cuánto valen las cargas o las masas que tienen los planetas, etcétera, y poder llegar a un cálculo. Eso ya son competencias procedimentales. Aquí, por ejemplo, hay un gran desafío. Bueno, en estas 2 competencias tenemos la IA hoy día que nos aparece como un refuerzo súper importante, sobre todo lo procedimental. Lo procedimental es como, ¿para qué decir? Son máquinas. En esto de lo cognitivo, el ser humano todavía juega un rol súper importante, entender profundo. Y aparece una que, esto no se lo podemos heredar a las máquinas, que son las competencias actitudinales, ¿cierto? Que tienen que ver con los temas éticos, que los vamos a ver.
A raíz de este enfoque, nosotros podemos decir que existen funciones explícitas que exigen ciertas competencias cognitivas y procedimentales por parte de la inspección fiscal. Por ejemplo, el saber qué es lo que es un estado de pago, saber cómo se firma, saber cuántos documentos lo acompañan, saber calcular todos sus componentes que tienen. Ahí están estas dos competencias, por decir. Entonces, los inspectores fiscales tienen muy claro esto reglamentariamente, se administra reglamentariamente. Pero también hay unas funciones que son implícitas, que existen, que exigen competencias actitudinales, por ejemplo, temas éticos, y ahí aparece la componente de la asertividad, ¿no es cierto?, como la habilidad de expresar expresiones claras y firmes, pero en forma respetuosa. Esta asertividad con ese, ojo, la otra con C se usa mucho, pero no existe, no está reconocida por ningún diccionario hispano, así que tengan ojo con eso, con ese uso. ¿Me la avanzaste tú? Sí. Sí, ya. Entonces aquí podemos ver dentro de estas competencias actitudinales, competencias basadas en la asertividad, donde les decía yo, dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad respetando la idea de los demás. Esto es una habilidad que tienen que tener los inspectores fiscales, es decir, poder despedir o de su equipo, o rechazar cosas, negarle a un contratista un estado de pago por ciertas cosas, pero sin mantener, sin perder, digamos, con esa firmeza, pero sin perder lo que es el respeto y sin generar que la otra persona se vea afectada o ofuscada. Esto es todo un entrenamiento y una habilidad que hay que desarrollar. También está el tema de la rectitud, ¿no es cierto? El tema de la moral, la honestidad, están todos estos elementos en esta área intangible que tienen que ver con las competencias actitudinales, que no están escritas en ningún reglamento, pero tienen que estar presentes. Por lo tanto, yo le hago una referencia porque son súper importantes. Dentro de las funciones explícitas podemos nosotros relevar el cumplimiento de la normativa de los funcionarios públicos, el estatuto administrativo, porque los inspectores fiscales, todos por definición, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto?, son todos funcionarios públicos. Digo excepciones porque existen, ¿no es cierto?, algunas figuras que se han creado para compensar esto, pero aquí está lo general. La normativa de los funcionarios públicos, una de ellas es el estatuto administrativo, por lo tanto, el inspector fiscal tiene que estar dando cumplimiento a este estatuto. También está el cumplimiento de la normativa general asociada al contrato, como decíamos, el reglamento. Si soy un inspector de construcción, voy a estar con un cierto reglamento, y si estoy estudiando una obra de consultoría, estoy con otro reglamento. Pero también eso es explícito. También está el cumplimiento de la normativa específica asociada al contrato, ya les decía, las VALI, las BA, la UTR, pases tipo, anexo complementario y todo, este tipo de documentos que todos los inspectores fiscales se familiarizan a corto plazo. Ahora vamos al ámbito, digamos, intangible, como les decía yo, que son las funciones implícitas. No están escritas en ninguna parte, pero se transmiten a nivel de boca a boca, a nivel de la experiencia, el compartir entre profesionales, entre un inspector que le pide un inspector con menos experiencia, un inspector que tiene más experiencia, le pide alguna referencia. Ahí está este mundo. La primera es la siguiente: mantener una permanente atención sobre todos los aspectos que podrían hacer cambiar la visión que se tuvo. Aquí ya voy a usar del proyecto para entender un poquito más, al momento de preparar y suscribir el contrato. Por ejemplo, a mí me tocó estar estudiando un proyecto cuando en el 2005 se hizo una modificación al Código de Agua en que dijo que los derechos de agua ya no deberían estar en el muro donde se pedían originalmente, sino que pedirlo en la cola del banco. En realidad está correcto. Está correcta la filosofía, digamos, del cambio. Pero lo que significó y el impacto es que nos dejó con una cola de proyectos que no se pudieron materializar, porque la modificación de cambiar de un punto un derecho otorgado es compleja. Y ya no es en la misma magnitud, por decirlo corto. Por lo tanto, este impacto fue realmente relevante. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, la misión del inspector fiscal, más allá que el contrato aquí te dice que tienes que hacer los estados de pago, que tienes que hacer esto otro, pero es transmitir a
tu jefatura, a través de algún, no sé, memorándum puede ser, o puede ser un oficio, la implicancia que eso puede tener, porque eso en la cadena de valor de todo lo que viene hacia adelante lo altera completamente. Entonces, bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, también el decreto 50 del 2015 que nos cambió los criterios de diseño antiguamente se diseñaba para la crecida milenaria, ahora se diseña para la crecida decamilenaria, por normativa. Y esto tiene un impacto porque muchos proyectos que están a punto de construirse ya habían sido diseñados con esto, y uno se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Tengo que actualizarlo o no actualizarlo? Bueno, hay todo un tema. Bueno, eso no está escrito en ningún reglamento, pero el inspector fiscal tiene que estar no solo mirando su contrato, sino que también mirando el devenir futuro que tiene su proyecto. Eso es implícito, eso es actitudinal. También tener una visión integral del rol que juega el contrato en el marco de un plan, proyecto, programa. Por ejemplo, a veces yo estoy metido en el plan, no sé, el plan de la Araucanía. Hay varios proyectos, soy inspector fiscal de uno. Bueno, pero tengo que entender que lo que el plan de la Araucanía no puedo ser tan miope como dicen los caballos carretoneros o con sus anteojos. Que mirar solamente este camino. ¿Por qué? Porque mi proyecto pertenece a un programa o a un plan. Por lo tanto, también tengo que tener una visión integral de todo, no porque yo esté en el contrato de un camino, por ejemplo, en un contrato de presa, a veces cuando se está ejecutando, los caminos los ejecutan una empresa, los rellenos los está haciendo otra empresa, etcétera. Y yo soy el inspector fiscal del camino y veo que ciertas cosas que están ocurriendo en otro ámbito, otro dominio, pero del mismo proyecto. Yo como inspector fiscal me acerco o envío mi observación al otro inspector fiscal y le hago ver mi impresión técnica, él verá qué es lo que hace con ella, pero también es importante eso, sentirse como parte del proyecto global, no del contrato. Esto de que el inspector está vinculado al contrato, sí, está bien, pero hasta cierta medida, porque como les digo yo, lo importante son los proyectos y al final lo importante son los efectos que el proyecto va a provocar a través a la ciudadanía como calidad de vida. Entonces, eso es súper importante que los inspectores también lo intenten, porque no están los reglamentos. Entonces, son funciones implícitas. Aquí nos vamos a meter, y aquí hay una provocación en esta glosa. Dice, trabajar permanentemente coordinado y cercano, entre comillas, al consultor o contratista durante el desarrollo del contrato. O sea, está combinado a trabajar cercano y consultor. El tema es qué es lo que es el dominio de esta cercanía. Entonces, no se debe olvidar que el MOP ha migrado de su arquitectura de negocio desde la administración directa a una administración delegada. Entonces, volvamos a la historia. En la época en que antiguamente teníamos administración directa, el MOP diseñaba, primero planificaba, después diseñaba, después construía su obra con recursos internos. O sea, los propios funcionarios eran los que planificaban, diseñaban y construían. Y después explotaban las obras. Así era antes en el MOP. Y poco a poco, con la visión económica de hacer mejor las cosas, de liberar recursos económicos, se fue pasando a una administración delegada. Primero delegamos la construcción de la obra, después delegamos los estudios de la obra, después delegamos parte de la asesoría de la obra como componente. Pero esto de delegar es complejo porque hay que saber cómo delegar. ¿Sí? Al delegar es eficiente desde el punto de vista del uso de los recursos, pero también trae algunos riesgos y algunas implicancias. Por ejemplo, la relación que puedo tener con estos contratistas, consultores, con el inspector fiscal. Como él le hablaba yo de esta cercanía tiene que ver con esto, con los objetivos del proyecto. Cercanía técnica, cercanía desde el punto de vista de poder, yo no porque soy el inspector fiscal y me doy cuenta que está haciendo algo mal el inspector, esperar que él lo haga mal para yo después venir a pasarle una multa. Eso no es la filosofía. Si yo detecto algo, le aviso a él. Y al final estamos dos trabajando para lograr el mismo objetivo. Entonces, ahí hay un punto. No es el enemigo del consultor, el enemigo es un partner que está haciendo desde otra perspectiva, cumpliendo el mismo objetivo que yo tengo. Ahora, ese partner también tiene restricciones en mi relación y es la que vamos a reparar un poco más adelante.
El IF debe mantener una acción, también, esta es otra, no está escrita en ninguna parte, coherente y consistente durante todo el desarrollo del contrato. Y podríamos extrapolar al desarrollo de varios contratos, porque por ejemplo, es usual que uno se repite el plato con los mismos contratistas en varios proyectos. Y no puede que en un proyecto tenía un criterio y después el otro proyecto tenía otro criterio. Esto de la consistencia, o si cambia de criterio, tiene que estar muy bien fundamentado. No puede. También si tenía un criterio que era equívoco, estaba equivocado, él no tiene la posibilidad de cambiarlo. Pero digamos que esta coherencia y consistencia es clave, porque cuando uno tiene un comportamiento errático en cuanto a la coherencia, en cuanto a la consistencia, trae un problema, porque al final no sabe a qué atenerse el consultor o el contratista respecto a cómo dar cumplimiento a tu expectativa. Y esto es importante, tampoco está escrito. Las contradicciones que uno tiene que cuidarse mucho. Uno cuando conversa con una persona se puede ver del nivel que tiene la persona que tiene al frente solamente por este tipo de cosas, la coherencia y la consistencia. Cuando uno empieza a hablar con gente que no tiene consistencia en su discurso, empieza a desconfiar un poco de sus condiciones. Entonces, aquí hay un tema importante. Y aquí voy a centrarme en este que es participar junto al contratista consultor solo de las actividades sociales estrictamente necesarias asociadas al contrato. Por ejemplo, estar construyendo un pueblo chico, hay un solo restaurante, terminamos comiendo el inspector fiscal en el mismo restaurante del consultor o del contratista, el contratista de repente se para al baño, deja pagar la cuenta y después yo digo, ¿y mi cuenta para? No, sí, ya está listo, no te preocupes. Ojo con eso. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas, porque eso éticamente no corresponde. Y primero, no está escrito en ninguna parte, pero todos sabemos que eso no lleva a nada bueno. Así que no permitir o aceptar cualquier tipo de financiamiento o cofinanciamiento aparte de consultor, contratista o miembro del equipo, porque a veces un miembro del equipo es el que paga, oye, no fui yo, mi encargado el que pagó sobre. ¿Ah? Ni de los consumos de la IF o del equipo, es decir, mira, a ti no te pagaron el almuerzo, pero se lo pagaron a los choferes, no, tampoco. El chofer va con un viático, no necesita que le paguen nada. Esto hay que tener mucho cuidado y ser súper tajante y no andar con medias tintas porque esto trae problemas y no corresponde. No corresponde porque primero desprestigia la carta de los inspectores fiscales y eso no nos corresponde, y segundo también le da ciertos derechos implícitos al contratista consultor para arrogarse ciertas cosas que no le corresponden. Porque el error lo cometimos nosotros. Por lo tanto, podemos decir que las cosas que no son ajenas al financiamiento contratista, las actividades de PAC, los coffee break en reuniones, bueno, no podemos ser talibanes y venir a decir que esa cosa no corresponde. O sea, voy a una reunión de consultor, si le galletita, no, la galleta no llegamos a decir. Pero el tema hay que ser cuidadoso con esto, porque yo lo vi mucho cuando comencé. Ya se ve cada vez menos porque hay más conciencia, pero todavía se ve y todos sabemos, vemos las noticias, cosas de esta naturaleza. Tenemos que tratar de erradicarlas, porque el Estado chileno merece gente con una calidad ética importante de buena factura. Bien. Respecto a la área, yo le había dicho de dónde venía mi inspiración. Venía básicamente de esto, de los modelos multicriterios y de la evaluación económica. Ahí aparece la área que son administrativa legal, técnica, financiera, económica, social, ambiental. La política no aparece ni la cultural tampoco, pero estas siempre están. Y de ahí viene, como les digo, el uso. Podemos poner algunos modelos para que los conozcan. Los modelos de priorización tienen que ver con una de las PPT que tenemos hoy día en la mañana. También que el tema del multicriterio, esto está hecho en un árbol adaptado para el multicriterio, donde ustedes ven que los criterios que tengo principales coinciden un poco con las áreas que estamos viendo. Y después hay subcriterios que están acá dentro de cada una de estos criterios principales. También ahí tienen otro modelo de caletas pesqueras, ¿no es cierto? Bien, fin de la introducción. Aquí esa era la visión antigua del CERVEC, así que vamos a saltar. Y ahora vamos a ir al mayor detalle.
Ahora partimos al revés. El último era el político, ahora partimos por el político. Y aquí vamos a hacer un review, digamos, completo de esto. El poder político podemos entenderlo como el Congreso, partidos políticos, autoridades nacionales, regionales, incluso extranjeras. ¿Por qué? Porque de repente hubo una época, por ejemplo, la gente que es de la parte sanitaria, de agua potable y tal, debe recordar que nosotros trabajamos con créditos BID en toda la época del 60 para hacer los primeros programas de sanitaria. Entonces ahí, claro, cuando trabajamos con el Banco Mundial también en la época de los 90, hay que hacer reportes específicos, ahí aparece. El inspector fiscal tiene otras componentes que no tenía antes. Por lo tanto, todo esto es importante. Los proyectos tendrán un entorno político más o menos relevante dependiendo de una serie de factores. Primero, la génesis del proyecto. Si fue generado por la componente política y ellos fueron los que lo relevaron y lo trajeron a la palestra, ya va a tener otro comportamiento ese proyecto porque va a estar monitoreado por esta componente política durante todo su desarrollo. También a lo largo del desarrollo pudo haber aparecido esta componente política. O la trascendencia también o el impacto que tiene el proyecto, por ejemplo, no sé, una zona limítrofe, ¿se acuerdan? Las aguas del Salada podría ser que yo hubiera tenido un proyecto. Entonces, ahí también podría tener otra connotación. Por lo tanto, desde el punto de vista político, aquí sabemos que tanto la génesis en el desarrollo o la trascendencia pueden marcar el acento político que puede tener el proyecto. También, desde el punto de vista de la priorización, a veces hay regionalmente o nacionalmente hay diversos proyectos que están en cartera, que están, por ejemplo, aspirando a ser construidos, pero no alcanza la plata para hacerlos todos. Y ahí empieza la componente de priorización, que dejamos afuera. Y ahí los políticos, ¿no es cierto?, de cada región luchan porque la priorización los favorezca. También está en este tipo de cosas. Yo diría que básicamente esto es lo que podríamos relevar aquí. Desde el punto de vista social, la componente social ya habíamos hablado, la participación ciudadana, también eslogan. Por ejemplo, aquí hay un eslogan antiguo, decía construyendo Chile junto a los chilenos. Esto era un poco implícito, es decir, le vamos a preguntar a los usuarios cómo estamos haciendo las cosas, qué es lo que ellos quieren. Esto antiguamente se hacía en las reuniones, no existían los PAC. Yo me acuerdo de la época que trabajaba en la dirección de REBU, que ya no existe, hoy día se llama de OH. Cuando trabajaba en la dirección de REBU me tocó hacer un proyecto en la Faja Maiza. Yo era inspector fiscal, fue una de las primeras inspecciones fiscales que hice, digamos, los primeros años. Y en ese proyecto nosotros teníamos los puentes intermediales que eran de 4 metros. Y justo hubo un cambio de tecnología y las maquinarias que ellos tenían cosecheras eran de 6 metros de ancho. Hicimos una reunión, que hoy está bonito el proyecto, pero todos los puentes eran como, no sé, ponle tú, 500 puentes o 300 puentes intraprediales, porque eran 7.000 hectáreas del proyecto. Estaban todos de 4 metros y la maquinaria que ellos tenían era 6 metros. Entonces, ¿cómo la pasamos? Y ahí alcanzamos a hacer un cambio de proyecto, pero eso no eran pactos, eran reuniones que se hacían. Y eso fue migrando ya a algo más estandarizado, que son las PAC. Yo creo que son, si se llevan bien, porque la PAC también tiene un peligro, y eran muchas personas a vitrinearse políticamente, a opinar cosas para hacerse conocida en la comunidad, tiene toda esa otra componente, también mucha presión política metida adentro, pero el rol que juegan es súper importante. Porque en preinversión se pueden cometer y corregir todos los errores. Cuando ya estamos en ejecución, ahí los errores cuestan caro. Y peor aún, si se termina construyendo y la obra no presta la servicialidad que yo pensaba que iba a prestar, ese ya es un error y el país no va a ganar. Entonces, esta componente es súper importante. No la despreciemos y no la miremos a huevo porque a veces no tiene grandes cálculos técnicos y no es atractiva, pero sí es atractiva para los beneficios finales y el fin último de la infraestructura que yo estoy diseñando y construyendo. Entonces, no hay que despreciarla. Siguiendo con el entorno social, también está todo el tema, ¿no es cierto?, de esto de que les decía yo, cumplimiento de instructivos, leyes que nos condicionan a ciertas cosas.
la participación ciudadana también tiene que ver con la metodología, la parte social, perdón, no la PAC, la parte social con las metodologías de evaluación socioeconómica, donde ahí tengo, ¿no es cierto?, precios sociales. Esos precios sociales tienen metodologías para ser calculadas, las cuales están entregadas, ¿no es cierto?, por la NIP año tras año, para que yo pueda calcular tanto el costo de capital como el costo de la divisa y el costo también de la mano de obra. También tenemos criterios sociales, mecanismos de priorización, ya lo vimos por las áreas específicas, siempre aparece. Es decir, la parte social está arraigada en el cumplimiento de leyes sociales. Cuando pagamos los estados pagos, tanto de construcción como de consultoría, tenemos que verificar este cumplimiento, que se le hayan pagado los sueldos, que se hayan pagado los sueldos y las leyes sociales, etc. El clima laboral que existe. El clima laboral, por ejemplo, tiene mucho que ver con aspectos de que, por ejemplo, en ejecuciones de obra, podría perfectamente un clima laboral comprometer el resultado de la obra. Es decir, si no hay un buen ambiente de trabajo, para la pandemia, por ejemplo, el clima laboral que había era complejo. Para la pandemia nosotros estábamos construyendo un embalse en el cual yo hoy día estoy trabajando y muchas cosas ocurrieron ahí. Tuvimos que contratar empresas. También la disponibilidad de recursos que hubo nos trajo problemas y que generaron, todo le pegaba al clima laboral que había dentro. Por lo tanto, las productividades no se daban, la cadena de mando no estaba muy bien afiatada, todo producto de una externalidad, ¿no es cierto?, que teníamos, que era este tema de la pandemia, pero que nos pegó en la componente social del proyecto, también en el componente técnica, pero estoy relevando esta área. Vamos al entorno técnico. El entorno técnico también es uno de los relevantes, porque estamos haciendo infraestructura, y la infraestructura es básicamente técnica, ¿no es cierto? Todo lo que es su diseño, su cálculo. Veíamos la misión, ahora podemos mirar un poco la misión respecto a desde esta perspectiva, la conectividad de edificación pública. Ahí tenemos los caminos, ¿no es cierto? Conectividad, los puertos, conectividad, ahí está la DOP, aquí está la Dirección de Vialidad, también tenemos los aeropuertos, está el DAP, y arquitectura, ¿no es cierto?, también está metida en la edificación pública, por ejemplo, la construcción de cárceles, hospitales, etcétera, en también arquitectura. Entonces, de esta manera podemos ver a ver, ¿me puede ayudar retrocediendo con esto? No sé, ya, gracias. Después, protección del territorio. No es que ponemos militares en las fronteras. Está escrito así, protección del territorio, pero se refiere a la protección sobre los eventos naturales. Y aquí están las defensas fluviales, ¿no es cierto?, donde trabaja nuestro colega ahí. El control aluvional, drenaje de agua y lluvia en ciudades. Todo esto está en la protección del territorio y las personas. También está el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, ¿no es cierto? En el área de riego aparece el concepto de recursos, la planificación y control de los recursos hídricos que hace la EGA también, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la gestión, otorgación de derechos, de los recursos hídricos, etc. Ahí está metida toda esa área. Y por lo tanto, la misión que habían descrita, qué hago, cómo lo hago y para quién lo hago. Siguiendo con el entorno técnico también están todos los desafíos por área de la ingeniería. Los temas de geología, temas de mecánica de suelo, ciencia de los materiales, hidráulica, hidrología, hidrogeología, estructura, construcción y sismología, mecánica y gestión de activos físicos, electricidad, control de instrumentación, química sanitaria, transporte, medio ambiente, geomensura. En una presa, por ejemplo, uno tiene casi todo esto que está aquí. En proyectos de gran envergadura se ven todas las áreas. El inspector fiscal, para la gestión del contrato, debe tener los conocimientos generales de estas disciplinas. No significa que él tiene que ser experto en todas estas cosas. Y a través de eso también debe estar familiarizado con los ensayos, laboratorios, modelación física, numérica, gestión de calidad, tecnología, etc. Por lo tanto, al reconocer todo esto, uno puede generar las demandas de asesoría de especialistas que necesita
durante el ejercicio. La asesoría de especialistas es súper importante. Eso no se le da la importancia necesaria, pero uno, ¿cómo puede firmar un estado de pago o una aprobación final de un estudio o de la ejecución de una obra cuando sabe que no contó con todos los especialistas pertinentes para ver un montón de cosas? Bien, miren, yo les voy a poner un ejemplo. En un embalse en el cual hoy día estoy trabajando, cuando se diseñó, se pensó que, y es un embalse relativamente chico, tiene del orden 18, 19 millones de metros cúbicos, que la sedimentación que iba a tener anual, a lo más iba a ser del orden de los 300, 400, 1000 metros cúbicos anuales. Hoy día, en los 3 años que han habido, que no han sido años húmedos, que son los preocupantes, hemos tenido un promedio de 1 millón por año. Es decir, la vía del desembalse, si no se hace algo como, por ejemplo, acciones de flashing y cosas de ese tipo, puede tener sus días contados. Entonces, los especialistas que participaron en estos estudios, que es un estudio complejo, el arrastre de sedimentos es complejo, sí, y la técnica no está muy avanzada también, pero sí se podría haber contado con mayores estudios en esa área, no se contaron con eso. Entonces, los especialistas sí que son necesarios. A veces se niegan por cosas presupuestarias, pero el costo lo tiene después la ciudadanía, que una obra que tenía que durar 50 años, le dura 15 años. Entonces, ojo con eso, los temas de la asesoría técnica, en todos los ámbitos. Durante los estudios de construcción de la obra tengo que tener mi asesoría, como corresponde. Y tener plata para asesorías que no son las fijas, por si salen algunas cosas temáticas que no estaban, digamos, en carpeta, o que no son, o que tienen probabilidades de emerger, pero que no están declaradas, digamos. Eso tengo que tener un bolsón también para contratar durante la ejecución de las construcciones esta asesoría. Cuando usted diga ya. Sí, déjame. Bueno. Entorno económico. Recordando un fragmento de la misión que dice proveer al país del servicio de infraestructura, se observa que la provisión de servicios vaya a constituir el giro de vela un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven y comparan las misiones a través de los años, van cambiando este tipo de cosas. Proveer al país de servicios, otras hablaban de la serviciabilidad, ahora eliminaron todas estas cosas, porque decían que las misiones más de ingenieros comerciales, y no de gente del área de infraestructura. Revísenla. Entonces, el entorno económico pesa hasta en la forma de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, se ha intentado mucho meter los modelos de concesiones a la obra hidráulica, sobre todo los embalses. Hay que tener cuidado. Porque, como dicen, en Estados Unidos, para el Día de Acción de Gracia, todo el mundo come pavo y el pavo baja de precio. Y en Chile, para Semana Santa, todo el mundo come pescado y marisco y el precio sube. Entonces, no hay que cambiar los modelos así como así. Hay que tener ojo con ese tipo de cosas. Por lo tanto, estos modelos de negocio no se pueden traspasar de un lado a otro sin el debido ajuste y el debido estudio pertinente. ¿Por qué? Porque vialidad y el flujo vehicular en carretera no es lo mismo que la gente del campo que vive y produce productos agrícolas y los vende y está acostumbrado a que el Estado les pague todo. No tiene esa costumbre de pago. En cambio, nosotros antiguamente, en realidad, ¿se acuerdan que antes de las concesiones también había peaje? Eran menos, pero había peaje. Había una cultura de pago por el peaje. En el campo Chile nos regalaron el agua en un momento, en algunos momentos nos regalaron la tierra también. Todos esos inmigrantes que llegaron de cierta época de la zona sur de Chile, tuvieron Pajamaica, Pachetique, todos son terrenos que fueron regalados, digamos, para favorecer la colonización de ciertos colonos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que esta arquitectura de negocio hay que tener ojo con ella. También, dentro del punto económico, puedo relevar estos consumidores, productores, y el Estado que aparece como consumidor y productor. Es decir, y aparte de eso tiene
las funciones de promotor, incentivador, regulador y subsidiador, digamos, de estos proyectos. Un poco eso es la reflexión de este detalle. Detalles más con lo económico, están los temas de evaluación económica. Antiguamente existía una capacitación gratuita durante un año en la Católica para los funcionarios públicos, que era el CIAPEP, parece que ya no existe más. Estimación de subsidio, otro tema que también decía que puede ser mirado como económico, como financiero. Estudio de negocio para concesiones, también evaluación de ofertas económicas, también es un área que pertenece al entorno económico. El cálculo de indicadores económicos, como el BAN, la TIR, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que, para postular siempre en la NSF a una etapa siguiente, tiene que estar obteniendo el RS a través, por lo menos, condición necesaria y no suficiente siempre el BAN. Después, desarrollo de políticas y metodologías sectoriales para beneficio. Por ejemplo, en la época que la Dirección de Riego migró a la DOH, aparecieron los temas de agua lluvia en el servicio que no se contaban, aparecieron los temas de defensas fluviales. Bueno, ¿con qué metodología voy a evaluar? ¿Con la misma de riego? No, pues hay que crear una metodología. Y se tuvo que crear, y hubo inspectores fiscales que participamos de los estudios de estas nuevas metodologías. Y son complicados, porque ser inspector de una metodología no es lo mismo que ser, no sé, un inspector fiscal de un puente carretero. Y esa es la reflexión que tenemos aquí en esta. Entonces, a veces en provincia, es como un circo pobre, el inspector fiscal las tiene que hacer todas. Tiene que ser tanto el inspector fiscal de estudios de preinversión como de ejecución de obra, o sea, inversionario. Y tiene que tener la plasticidad para trabajar en dos ámbitos que son o sea, por un lado tiene un déficit que está en una región con menos apoyo, pero por otro lado toda su experiencia de construcción y de preinversión la puede mezclar, y eso hace que existan a veces formaciones de inspectores fiscales en provincias muy competentes, y esa gente, esa experiencia ojalá la pudiera transmitir a los niveles centrales, que hace falta, que a veces el tipo que entra al área preinversionaria durante toda la vida se dedica en esa área y nunca participa de las construcciones, o muy poco. Bien, el entorno ambiental también es un entorno muy especial. ¿Por qué? Porque en la cadena del desarrollo sustentable es la última componente que aparece. Recordemos, primero, ¿no es cierto?, con la revolución industrial, tenemos un crecimiento económico que aparece en esta época, ¿no es cierto?, siglo XVIII.